más sencillo posible. ¿Ya? A ver, número uno, dice, los contratos de compra-venta por extensión, ¿cuándo se da lugar a la rescisión? ¿No? Recuerdan que la rescisión es una figura jurídica, específicamente es un tipo de ineficacia jurídica, donde solo existen tres tipos de rescisión. ¿Ya? Es muy diferente a la resolución. La rescisión se da por causas que no tienen que ver con la estructura del acto jurídico, del contrato específicamente, son causas externas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la estructura, con la resolución, pero son causas que aparecen al mismo momento de crearse el contrato. A diferencia de una resolución que son causas que también son externas, pero son posteriores a la celebración del contrato. A ver, con un ejemplo muy sencillo, que es el caso de la lesión contractual. Pongamos un caso práctico. Imaginemos que, hay que usar nombres aquí, a ver, por ejemplo, imaginemos que Alex, la familia de Alex, los padres de Alex se encuentran en una situación grave. Entonces, ante esa situación grave y que necesita hacer unos gastos, va a decidir, por ejemplo, vender su casa, vender su departamento, que tiene un valor mínimo, imaginemos, de 200.000, ¿no? Imaginemos que entonces Alex tiene un departamento cuyo valor es de 200.000 como mínimo y que su familia se encuentra en una situación muy grave. Por tal motivo, Alex necesita vender en este caso su departamento, ¿no? Entonces imaginemos que yo me entero de esa situación, me acerco a Alex, ¿no? Le pregunto, oye, me he enterado de este problema, ¿qué ha pasado? Alex me dice, sí, mi familia está mal, está enferma, y estoy vendiendo mi departamento por un tema de ocasión. Mi departamento vale más de 200.000, pero lo voy a vender lo más rápido posible a 200.000. Yo, al enterarme de esa situación, le digo a Alex lo siguiente, mira Alex, yo en este momento te doy en efectivo 100.000, en efectivo ahí, 100.000, ¿no? Pero me lo das en este momento, hacemos el contrato de compra-venta. Alex, imaginemos que me dice, no, José, pero mi casa vale 200.000, 100.000 es muy, muy poquito. Y yo le digo a Alex, pero mira, Alex, tú tienes dos opciones. O hasta que consigas un comprador y ya tus papás se van a morir, pues. Entonces tú eliges o el dinero o la vida de tus papás. Y ante esa situación de necesidad, Alex me vende su departamento que vale 200.000, me lo vende a 100.000. Ya, miren, ahí se realiza un contrato. En ese contrato, en ese acto jurídico, cumple con todos sus requisitos de validez. Hay manifestación de voluntad, hay capacidad, hay causa, hay objeto, hay forma. Estructuralmente está bien formada, no contradice al ordenamiento jurídico. En su estructura está bien desarrollada. Sin embargo, al momento de crearse ese contrato, hay causas que no tienen que ver con su estructura, que no tienen que ver con sus elementos esenciales, pero que van a hacer que ese acto no produzca efectos jurídicos, ¿no? ¿Qué situaciones externas? La llamada lesión, que son tres elementos. El estado de necesidad, el aprovechamiento del estado de necesidad y la desproporción en las prestaciones. Alex me vende una casa que vale 200.000, pero realmente, bueno, me vende una casa que vale 200.000 y yo le pago 100.000, ¿no? Hay una desproporción, lo estoy pagando la mitad del precio. Segundo, hay un estado de necesidad. Alex, ante esa situación, porque sus padres están en peligro, decide venderlo a ese precio. Y tres, hay un aprovechamiento de esa situación. Yo, al enterarme de esa situación, estoy provocando que Alex me lo venda a 100.000. Entonces, ese acto jurídico, ese contrato, si bien estructuralmente es válido, porque se ha creado válidamente, al momento de crearse se han dado estos tres elementos, haciendo que el contrato se lesione. Es decir, que se convierte en ineficaz, que no produzca efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque el derecho no va a permitir que alguien se aproveche de esa situación.
¿ya? En este caso, ese contrato está lesionado. No es nulo, ¿ah? Es un contrato válido porque hay capacidad, porque hay manifestación de voluntad, porque hay objeto, porque hay causa, porque hay forma. Es un contrato válido, ¿ya? Pero al momento de crearse han aparecido vicios que no tienen que ver con la estructura, pero que provocan que ese contrato esté lesionado. Y eso permite que la contraparte, que vendría a ser Alex, pueda eliminar ese contrato por rescisión. ¿Ya? Yo sé que es un poco complejo, pero la rescisión contractual se entiende que es un tema que lo han visto el año pasado y que este año también lo están viendo en algunos temas. Siempre tiene que ser por vía judicial, a diferencia de la resolución que puede ser judicial o extrajudicialmente. Y en el caso de la rescisión, para que no sufran tanto, solamente hay 3 casos de rescisión. De los casos de resolución, en cambio, son eternos, pues pueden ser resoluciones causales legales o causales por acuerdo de partes. En la rescisión siempre es por ley y solamente hay 3 casos de rescisión contractual. Uno, la lesión que les he explicado con el ejemplo. Dos, la compra-venta de bien ajeno, artículo 1639, si no me recuerdo, o 1500, no, 1539, ¿no? Que es la lesión, disculpa, que es en este caso la rescisión por la compra-venta de un bien ajeno. Y la compra-venta por extensión y cabida, que supere el 10%, que es el otro caso de rescisión contractual. Y aquí hay que dar un contexto. Una compra-venta por extensión y cabida es un contrato por el cual se establecen parámetros, se establecen extensiones, se establecen cabidas que va a tener el bien. Ya, por ejemplo, yo le vendo a Camila un departamento de 200 metros cuadrados, cuyo valor será de $100 por cada metro cuadrado. Ese es un contrato por extensión y cabida. El bien, que es objeto del contrato, se está estableciendo en este caso que vale 200 metros cuadrados y el precio es en valor a cada metro cuadrado, que es $100 por cada metro cuadrado, ¿no? Entonces, así, eso es un contrato por extensión y cabida. Si yo le prometo a Camila un contrato, ¿no? De un departamento de 200 metros cuadrados cuyo precio es $100 por cada metro cuadrado, entonces, ¿cuánto Camila me tiene que dar? 200 por 100, ¿cuánto es? $20,000. Entonces, Camila me tiene que dar, en este caso, $20,000. ¿No? Muy barato, un departamento. Muy bien. Entonces, miren, eso es un contrato por extensión y cabida. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si
Ya, estoy hablando con el micrófono apagado. Te decía que, este, no sé, tú creo que alguien movió el internet, pero se fue un ratito, ¿no? Lo estoy usando desde mi celular para que no se pierda la conexión por si acaso. Ya. A ver, te estaba explicando, ya, el contrato por extensión y cabida. Entonces, un contrato por extensión y cabida es un contrato por el cual se establece una extensión o una cabida en virtud de un precio determinado. Entonces, yo a Camila, por ejemplo, le vendo un departamento de 200 metros cuadrados cuyo metro vale $100. Es decir, Camila me tiene que pagar $20.000. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si Camila o a Camila yo le entrego en vez de 200 metros cuadrados, le entrego 190 metros cuadrados? ¿Camila me va a pagar $20.000? Obviamente que no. Se tiene que reducir. ¿Y qué pasa si a Camila no le entrego 200 metros cuadrados, sino le entrego 210? ¿Ella me va a pagar 20.000 metros cuadrados? No, me tiene que dar más. En un contrato por extensión y cabida, cuando se da de más o cuando se da de menos, se tendrá que aumentar o reducir el precio. ¿Por qué? Porque se ha determinado un metro cuadrado por cada metro cuadrado, es una cantidad de dinero por cada metro cuadrado, ¿no? Pero eso que te dan de más o eso que te dan de menos tiene un límite. Si no, imagínate que a Camila le doy un departamento de 50 metros cuadrados. No, pues si hemos establecido el contrato por 200, 50 metros cuadrados no le sirve de nada. Entonces, eso que te doy de más o eso que te doy de menos tiene un límite, que es el 10%. En el caso de 200 metros cuadrados, como mínimo, a Camila le debo dar 180 metros cuadrados y como máximo 220 metros cuadrados, ¿no? ¿Qué pasa si a Camila le doy menos de 180 metros cuadrados, le doy 150 metros cuadrados? Entonces, Camila podrá rescindir el contrato. Es una causal de rescisión. ¿Qué pasa si a Camila en vez de darle 200 le doy 250 metros cuadrados? Entonces Camila puede rescindir el contrato. ¿No? Entonces, en un contrato por extensión y cabida se puede dar algo más, se puede dar algo menos. Sin embargo, en este caso, hay que tomar en cuenta que hay un límite que es el 10%. Si se supera el 10%, entonces será una causal de rescisión. ¿Ya? Eso lo vimos en clase. Yo sé que es un tema más complejo, pero podríamos avanzar un poco de contratos parte general otro día con normal tranquilidad, ¿ya? Porque ahorita el tiempo no me va a dar. Pero la respuesta sería cuando la extensión o cabida real difiere de la señalada en el contrato en más de una décima parte, ya sea de más o de menos. Lo que le estoy explicando, ¿no? Cuando supere ese 10% que es el tope, se puede rescindir el contrato. Esa es la respuesta. Dos, si un donatario menor de edad que posee capacidad de discernimiento recibe una donación pero actúa sin la intervención de su representante legal, ¿qué consecuencias jurídicas se genera? Mira, aquí el 99% de los alumnos que han dado el examen han fallado. Y esto es una pregunta que es de la clase del doctor. Entonces, eso significa dos cosas, que los que han dado SUSTI no asisten a clases o que los que han dado SUSTI no han prestado atención a la clase. Porque este es un ejemplo común que da el doctor. Es cierto que para poder realizar un contrato de compra-venta o un contrato en general o cualquier acto jurídico se requiere plena capacidad de ejercicio. Esa es la regla. Eso no se puede decir nada en contrario, eso es algo totalmente cierto. ¿Ya? Pero el mismo artículo 140 establece excepciones. Hay ciertos casos, hay ciertos actos que no requiere plena capacidad de ejercicio, debido a circunstancias que tiene esa persona. Por ejemplo, cuando se trata de actividades comunes de la vida diaria, y creo que en una asesoría les expliqué, que ustedes cuando eran niños y tenían 10 años, por ejemplo, cuando daba el timbre del recreo, inmediatamente se iban a comprar algo al kiosco. Eso es un contrato. Y ese contrato es válido a pesar de que no tenían plena capacidad de ejercicio. ¿Por qué? Porque se trata de necesidades ordinarias de la vida diaria de un menor, ¿no? Entonces, hay ciertas excepciones, ¿no? Ciertas excepciones. Y una de las excepciones que más repite el doctor es el caso del menor de edad que recibe donaciones. Un menor de edad capaz de discernimiento puede aceptar donaciones sin necesidad de representantes legales. Es decir, es un acto jurídico válido y el doctor dio un ejemplo en clase. Incluso se cuestionó a un notario, ¿no? Creo que dio un ejemplo o dio un ejemplo que él inventó, no sé si era real o no, pero dijo un ejemplo que era
Más o menos así, que un niño de 15 años que tenía plena capacidad, yo, tenía discernimiento, sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo, va a recibir una donación, ¿no? Y para recibir una donación, por ejemplo, un bien inmueble, ¿qué necesita? La escritura pública. Por lo tanto, van al notario. ¿Y el notario qué hace? Le rechaza. ¿Por qué? Porque dice, no, tú eres un menor de edad, tú no puedes recibir donaciones, porque tú no tienes plena capacidad de ejercicio, por lo tanto no puedes celebrar un contrato, una escritura pública. ¿Y Aníbal qué dijo eso? Eso es una burrada, es una tontería, ¿no? La norma es clara. Cuando un menor de edad tiene discernimiento, y ahí el notario tiene que verificar si tiene o no tiene discernimiento, que no es nada complejo, él puede aceptar donaciones sin necesidad de representantes legales. Creo que lo dio como 3 veces el ejemplo en 3 semanas distintos, ¿no? Y eso en virtud del artículo 455. Leamos. El menor capaz de discernimiento puede aceptar donaciones, legados y herencias voluntarias siempre que sean puras y simples, sin intervención de sus padres. También pueden ejercer derechos estrictamente personales. Entonces, si la pregunta te dice, si un donatario menor de edad, donatario reserva que es alguien que va a recibir una donación, que posee capacidad de discernimiento, sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo, recibe una donación, pero actúa sin la intervención de su representante legal, ¿qué consecuencia jurídica genera? Es un contrato totalmente válido, totalmente válido. El doctor lo ha repetido como 3 o 4 veces en clase. ¿Por qué? Porque si bien es un menor de edad, tiene discernimiento y la ley estipula esa excepción. Hay más excepciones para actos jurídicos donde no se requiere plena capacidad de ejercicio. Por ejemplo, un padre de familia, un chico de 15 años se convierte en padre. Él puede realizar, por ejemplo, el acto jurídico de reconocimiento de paternidad, a pesar de ser menor de edad. No puede casarse por la última ley del año 2023, pero sí puede reconocer una paternidad, sí puede demandar una demanda de alimentos, de tenencia, de régimen de visitas. Eso está facultado por la ley y eso se dio clase, en clase también se indicó eso. Entonces, la respuesta es que el contrato es válido. No creo que solamente 2 personas, si no mal recuerdo, acertaron en esta pregunta. A esas 2 personas les felicito. No sé si fue suerte o no, o si escucharon bien en clases y respondieron correctamente. Les felicito a los que hayan respondido válidamente. Nosotros atentos, atentos en clase. ¿Ya? 3. El 15 de enero del año 2020, José y Pedro realizan un contrato de arrendamiento del inmueble X. Sin embargo, no conocían que el 13 de enero del año 2020 el inmueble X fue destruido por un hueco. Señale la respuesta correcta. A ver, el 15 de enero del 2020, imaginemos que Clorinda y yo vamos a realizar un contrato de arrendamiento. El 15 de enero. Pero no sabíamos que el 13 de enero, es decir, 2 días antes de celebrarse el contrato, ese bien que te lo voy a arrendar a Clorinda ya ha sido destruido. Entonces, cuando se celebra el contrato, ¿había un objeto? ¿Había un bien? No, ya no había un bien, ¿no? Y ahí sacan la pregunta que vino en el primer examen. No puede haber contrato de bienes que han dejado de existir, pero sí se puede celebrar contratos de aquellos bienes que existen o que son posibles de existir. En este ejemplo, el bien ha dejado de existir. Por lo tanto, ¿se puede celebrar un contrato sobre un bien que ha dejado de existir? No, pues. El contrato que será nulo por falta de objeto. Muy distinto hubiera sido que yo a Clorinda, en este caso, le alquilo un departamento el día de hoy y mañana el departamento es destruido. Bueno, cuando se celebra el contrato hay un bien. El contrato sí es válido, ahí sí, pues. Porque al momento de celebrarse el contrato había objeto, ahí sí será válido. Solamente que como se destruye el bien después, tendrá que darse la llamada conclusión del arrendamiento, que es un tema de ineficacia, ¿no? Ahí sí, ahí es distinto la figura. Aquí es cuando antes de celebrarse el contrato, el bien ha sido destruido. Por lo tanto, al momento de celebrarse el contrato, no había un objeto, no había un bien. Y recuerden que no se puede realizar un contrato de un bien que ha dejado de existir. ¿Ya? Muy bien. 4.
José tiene un terreno X inscrito en registros públicos, asimismo Pedro tiene también su terreno Y inscrito en los registros públicos. El día de hoy José y Pedro deciden transferirse recíprocamente esos terrenos, es decir, hacer un intercambio de terreno por terreno. Indique qué formalidad debe tener ese contrato. Un contrato de trueque, ¿no? Yo te doy un bien y a cambio de ese bien tú me vas a dar ¿qué cosa? Otro bien. Lo que coloquialmente se llamaba trueque, lo que el código lo llama contrato de permuta. Contrato de permuta, donde un sujeto se obliga a transferir la propiedad de un bien y el otro sujeto se obliga a transferir otro bien. El trueque, ¿no? ¿Y qué decía o qué vimos cuando vimos el tema de contrato de permuta? Que la ley decía que las normas de la compra-venta se aplican al contrato de permuta, ¿no? Y la compra-venta requiere formalidad. Para yo vender un departamento que esté inscrito en registros, ¿necesito inscribirlo en registros? No, creo que no. Oralmente incluso puede ser por documento privado, puede ser incluso por mensajes de WhatsApp, ¿no? Puede ser incluso por una subasta electrónica, ¿no? Y así. Entonces, en ese sentido, la respuesta es que puede realizarlo por cualquier forma, ya que el contrato es no formal. Un contrato de permuta es un contrato no formal, ¿ya? Muy bien. 5. Pedro solo tiene como patrimonio una casa valorizada en $200,000 y también tiene dos hijos mayores de edad. El día de hoy, Pedro decide donar su única casa a Juan, quien es su mejor amigo. Ante ello, los hijos de Pedro vienen a consultarte qué pueden hacer. Mientras Pedro esté vivo, los hijos no tienen ningún derecho. Tienen una expectativa de recibir un derecho, pero no tienen un derecho. Si el día de hoy el padre de ustedes vende su casa o dona incluso su casa, ustedes no pueden anular ese contrato. No, lo que vimos en la clase, en la asesoría anterior, creo que en el examen anterior. Cuando hay una donación que supera la libre disposición, eso recién se analiza ante la muerte de la persona. Pero estando vivo, no puedes hacer nada. El contrato es válido. Entonces, si Pedro tiene una casa de $200,000, ¿ya? Y decide donar esa casa a Juan, entonces esa donación es válida. Ya cuando Pedro se muera, si esa donación es mayor a la libre disposición, se reduce, pues, se reduce al valor de la libre disposición, ¿no? Y lo que es la nulidad de la donación, la nulidad parcial de la donación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que los hijos no pueden solicitar ninguna acción contra la donación estando vivo el padre porque aún no hay herencia. Aunque no lo crean, hay un montón de estos casos en el Poder Judicial. Un montón de hijos, yo no sé qué, yo creo que sus abogados saben, ¿no? No creo que no sepan estos temas, saben, lo hacen a propósito para cobrarles a los hijos, ¿no? Quizás en esa avaricia del hijo de querer impedir a los padres lo hacen. Pero en el Poder Judicial un montón de estos casos. Hay hijos que demandan la nulidad de un contrato de compra-venta de la casa que es del papá o de la donación que hace el papá. Estando en vida, no hay ningún tipo de acción. Él tiene expectativa nada más, no tiene derecho. Ya cuando el papá se muera, ahí recién en ese momento de la muerte, tiene un derecho a heredar esos bienes, que ya es distinto. ¿Ya? Entonces la respuesta es que los hijos no pueden solicitar ninguna acción contra la donación estando vivo el padre porque aún no hay herencia. 6. En un arrendamiento a plazo determinado, si el arrendatario permanece en el uso del bien después de vencido el plazo sin oposición del arrendador, se produce la continuación del arrendamiento. Lo explicamos, creo que en incluso dos asesorías. Y en clase obviamente se explicó un montón de veces, ¿no? Recuerden que en el contrato de arrendamiento es el único contrato que al vencimiento del plazo existe una continuación del contrato, cosa que no ocurre en otros contratos. No ocurre en el contrato de hospedaje, contrato de comodato,
contrato de uso, de usufructo, de superficie, no. Ahí vencido el plazo, vencido y fenecido ese contrato. Si yo me voy ahorita, por ejemplo, a un hotel, ¿no? Que vence el día de mañana al mediodía, si yo permanezco más del mediodía, soy un precario, porque el título feneció al mediodía, cosa que no ocurre en el arrendamiento. Artículo 1700. Una vez vencido el contrato, ¿no? Y si yo permanezco en el bien, el arrendamiento continúa. ¿Continúa hasta cuándo? Hasta que se requiera la devolución del bien. Recién cuando el arrendador me pida la devolución del bien, recién fenece el contrato de arrendamiento. Eso puede pasar una semana, un mes, un año, 2 años, 10 años, 100 años. Ya un poco exagerado, pero no hay un tiempo. Hasta que se pida la devolución del bien, recién fenece el bien. Entonces, la respuesta es que se produce la continuación del arrendamiento hasta que se requiera la devolución del bien. 7. José arrienda su casa a Juan por una duración indeterminada. Un día Juan descubre una fuerte fuga de agua en la cocina, necesitando una reparación urgente. Señale la respuesta correcta. Hay algunos que han marcado, ¿no?, que Juan no debe informar a José y tiene que repararlo. Otros dicen, otros marcaron que Juan debe informar a José para que el arrendador lo repare. No, pues veamos la vida de realidad social, como dice el doctor. Si ustedes arrendan una casa y se está reventando un tubo de agua, ustedes no van a llamar al arrendador hasta que venga, hasta que lo arregle. No, pues, ya para eso todas sus cosas están mojadas, inservibles. ¿Qué van a hacer? Inmediatamente ustedes mismos lo reparan. Reparan. Eso se llama en este caso, pues, una reparación urgente. Y cuando hay una reparación urgente, el arrendatario que realiza esa reparación urgente puede solicitar el reembolso por los gastos, pero siempre y cuando haya informado al arrendador. No, yo no de un momento a otro le voy a decir al arrendador, oye, mira, ¿sabes qué? El mes pasado se rompió un tubo, y lo tuve que reparar. No, tú tuviste que decirme en ese momento, avisarme, no para que yo lo repare, porque eso se puede demorar mucho tiempo, sino para qué, para que yo esté obligado a qué, a devolverte en este caso el valor de los gastos que hayas realizado. Entonces la respuesta es, Juan debe reparar la fuga y tendrá el derecho a ser reembolsado por los gastos, siempre y cuando informe a José sobre la fuga en el mismo momento. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Esa es la respuesta. 8. Si un contrato de arrendamiento de duración determinada se pacta por 12 años, recuerden que un contrato de arrendamiento de duración determinada como máximo son 10 años. Si se pacta más de 10 años, ¿qué es lo que va a pasar? El contrato se reduce al máximo legal permitido, que son 10 años. Oye, José, pero yo tengo un amigo que lleva 20 años alquilando un departamento. Claro, ahí hay dos opciones. O lo ha alquilado mediante un contrato indeterminado, es decir, que no hay un plazo fijo, eso es hasta que cualquiera de las partes decida ya no celebrar el contrato, o ha sido quizás determinado, pero lo ha renovado, pues, lo ha ido renovando, poco a poco. Entonces, la respuesta es que el contrato se reduce a 10 años. ¿Ya? Algunos han marcado que todo el contrato es nulo, ¿no? Pues como todo el contrato va a ser nulo, no. El contrato sigue vigente, ¿ya? Sigue vigente. Solo que se reduce a 10 años, ¿ya? Se reduce a 10 años. Eso también está, pues, en el Código Civil, ¿no? En el artículo 1688, que todo plazo supera los 10 años, este tendrá o se entenderá por reducido a los plazos legales, que son 10 años como máximo. 9. José es copropietario de un bien juntamente con Pedro. José decide vender su cuota ideal 50% a Juana con una cláusula de retroventa. Recuerden que en una cláusula de retroventa, ya, él
el vendedor adquiere el derecho de poder resolver unilateralmente el contrato. El vendedor. Entonces yo como vendedor, por ejemplo, yo les vendo mi código civil. Muy bien, les vendí ese contrato, bueno, ese código civil. Si establecemos un pacto de retroventa, se me da a mí la facultad de poder resolver ese contrato. ¿En qué momento? En el momento que yo lo sé. Puede ser que lo resuelve o puede ser que no lo resuelve. ¿Ya? Claro, eso sí, obviamente hay un límite, que es el plazo de 1 año como máximo para los bienes muebles y 2 años para bienes inmuebles. ¿No? Ahora, si yo soy copropietario, mi hermano y yo somos copropietarios, mi hermano 50%, yo 50%, y yo decido venderle, por ejemplo, a Dorelli el 50% de mis acciones de la casa. Muy bien. ¿Yo lo puedo vender? Sí lo puedo vender. Muy bien. Ahora, si yo les vendo ese departamento, bueno, en este caso el 50% de acciones del departamento, ¿no? Y en el contrato establecemos una cláusula de retroventa, eso significa que durante el plazo de 2 años, porque es un bien inmueble, ¿yo qué puedo hacer? Puedo resolver el contrato. En otras palabras, arrepentirse del contrato. Yo me arrepiento del contrato, resuelvo el contrato y por tal motivo, Dorelli me tendrá que devolver el bien y yo tendré que entregarle lo que ella me ha pagado. ¿Ya? Ahora, mi hermano también tiene que ejercer ese derecho. No, solo yo, pues. Soy el único que ha otorgado el 50%. Mi hermano, ¿qué tiene que ver con ese 50%? Nada tiene que ver, ¿no? Si los dos hubiéramos vendido toda la casa y establecemos un pacto de retroventa, ahí sí se necesita la manifestación de voluntad de ambos para aplicar la retroventa. Pero acá no se está vendiendo todo, solo el 50%. Artículo 1590. Cuando los copropietarios de un bien indiviso hayan vendido separadamente sus cuotas en la copropiedad con pacto de retroventa, cada uno de ellos puede ejercitar con la misma separación el derecho de resolver el contrato por su respectiva participación. Entonces, la respuesta, el derecho de resolver el contrato tiene que ser ejercido solo por José, que es el que vendió su 50%. ¿Ya? Me he dado cuenta que también muchos han fallado. Es una pregunta, sí, un poquito complicada, ¿no? Pero también me he dado cuenta que sin código civil no saben responder, ¿ah? Y eso es preocupante, ¿ah? Eso quiere decir que el examen han desarrollado gracias al código civil nada más, ¿no? Porque han buscado ahí el artículo como sea en el índice retroventa, han leído artículo por artículo y ahí recién han marcado. Y eso no es aprenderlo, pues, eso es simplemente para el momento, ¿ya? Eso hay que tratar de corregirlo, ¿ya? Ahorita ya al final les voy a explicar cómo vamos a corregir ese tema. 10. Pedro alquila su casa a Juan mediante un contrato de arrendamiento de duración determinada, pactada desde diciembre del año 2020 hasta junio del año 2025. Este arrendamiento es elevado a escritura pública en febrero del 2021. En diciembre del 2024, Pedro vende el inmueble a José y este en enero del 2025 comunica a Juan que da por concluido el contrato de arrendamiento. Señale la respuesta correcta. Este es un típico caso de la venta de un bien arrendado. Yo le arriendo mi casa a Mario por 5 años, es decir, hasta el 2030. Pero el próximo año, que es 2026, yo vendo el bien que le estaba arrendando a Mario, se lo vendo, por ejemplo, a, pongamos un nombre, a Alberto, al señor Onofre, ¿no? Entonces, miren, yo le alquilo a Mario un departamento hasta el 2030. 5 años tiene de duración ese contrato. Pero el próximo año, 2026, yo le vendo ese departamento a Onofre. Ahí hay un conflicto, ¿no? Entre el propietario, el nuevo propietario, y el arrendatario, porque el arrendatario querrá quedarse hasta el 2030. Hay un conflicto. ¿Cuál va a primar? La propiedad, pues. Solamente hay dos posibilidades para que Mario, su derecho de Mario de arrendamiento prevalezca.
Uno, que el arrendamiento esté inscrito. Y dos, que el nuevo propietario, que es Onofre, decida respetar el arrendamiento, ¿no? Si no se da ninguno de esos supuestos, el arrendamiento que tiene Mario fenece, se extingue, y si sigue en el bien se convierte en poseedor precario, y se le tendrá que demandar desalojo por ocupante precario, que eso también lo vimos cuando vimos el cuarto pleno casatorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la pregunta es lo mismo. Pedro alquila su casa a Juan por un contrato de arrendamiento desde el 2020 hasta el 2025 y elevan a escritura pública en el 2021. En el 2024, es decir, un año antes que acabe el contrato, Pedro vende su casa a Juan, a José, y en enero del 2025 comunica al arrendatario que da por concluido el contrato. ¿Qué pasa con ese contrato de arrendamiento? Fenece. Muchos han marcado el arrendamiento de Juan prevalece porque se elevó a escritura pública. No, el arrendamiento solo prevalece cuando está inscrito en registros, no cuando es por escritura pública. Y eso se han confundido, ¿no? Se han confundido por eso. Habrán pensado que la norma decía registros, ¿no? Por eso yo digo, si no, si tenían código civil, yo estoy seguro que nadie lo iba a fallar, ¿no? Pero eso se da porque no están aprendiendo bien, pues. Están aprendiendo para el momento nada más. Ya vamos a ver cómo corregimos eso. Y la pregunta 11. En un contrato de compra-venta con pacto de reserva de propiedad, si el bien fue entregado al comprador al momento de la celebración del contrato, ¿quién asume el riesgo de su deterioro o pérdida por caso fortuito? Teoría del riesgo, creo que fue tercera o cuarta clase, ¿no? Eh, Ahí recuerden que hay dos teorías, ¿no? La res perit domino, ¿no? Y la res perit creditor, ¿no? La res perit creditor es que quien asume el riesgo es el acreedor. Y la res perit domino es quien asume el riesgo es el propietario. Ahora dice, en un contrato de compra-venta con pacto de reserva de propiedad, imaginemos lo siguiente. Yo a Ángela le vendo un departamento con reserva de propiedad. ¿Qué significa eso? Que Ángela todavía no va a ser propietaria. ¿Ya? Ángela todavía no va a ser propietaria. Todavía no va a ser propietaria, ¿no? Recién, ¿cuándo va a ser propietaria? Bueno, cuando establezca el contrato. Cuando lo diga el contrato. Puede ser en un año, 2 años o al finalizar el pago de todo las cuotas del departamento. ¿Ya? Pero eso sí, ya a Ángela le he entregado el departamento. Es decir, Ángela tiene la posesión del departamento. Todavía no es propietario. ¿Ah? Yo soy propietario, el vendedor. Solamente le voy a entregar recién la propiedad cuando pague, por ejemplo, todo el precio. Pero Ángela ya va poseyendo el bien. Ya está fácticamente en el bien, está viviendo ahí, incluso se ha comprado sus cositas, su cocina, su lavadora, su refrigeradora, ya está amoblando su departamento. Todavía no es propietaria, es poseedora. Está pagando todavía las cuotas. Yo, el vendedor, sigo siendo propietario. Muy bien. Ahora dice, eh, ¿quién asume el riesgo de su deterioro o pérdida por caso fortuito? Imaginemos que ocurre un terremoto y ese departamento que le había realizado el contrato con Ángela se destruye, ¿no? El departamento de Ángela se destruye, queda inservible. Muy bien, la pregunta es, ¿quién asume el riesgo? ¿Lo asumirá el propietario, que soy yo? Porque yo todavía soy propietario, ¿ah? Ángela todavía no es propietaria, ella era poseedora, tenía derecho al crédito o el derecho a propiedad, a recibir la propiedad cuando termine de pagar todo. O quien asumiría sería Ángela, que es la persona que tiene el crédito, ¿no? ¿El crédito de qué? De recibir la propiedad en el futuro. Entonces la pregunta es, ¿quién asume el riesgo? ¿El propietario, que es el vendedor todavía?
o Ángela, que simplemente es la acreedora de recibir el bien. ¿Cuál es la respuesta? Ahí se aplica el principio de res perit creditor. ¿Ya? ¿Por qué se aplica el res perit creditor? Porque Ángela ha recibido la posesión del bien. Y en el momento que recibe la posesión del bien, no importa si es propietaria o no, ella asume el riesgo de la pérdida o deterioro del bien. Entonces, si se cae el departamento a pedazos, bueno, Ángela tendrá que seguir pagándome, pues, por el valor del departamento que falte, ¿no? Y ya se va a quedar con ese inmueble que ya no existe, ¿no? Quedará, pues, un porcentaje para poder volver a construirse y todo eso, ¿no? Entonces, la respuesta es, quien asume el riesgo es el comprador, que es Ángela, por disposición expresa de la norma, asumiendo el riesgo desde el momento de la entrega, aunque la propiedad sigue en manos del vendedor. Aquí quien reciba la posesión del bien ya asume el riesgo, a pesar de que no sea propietario. Ahí se aplica el principio res perit creditor. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Estas son las preguntas para marcar. La verdadero y falso son 3 preguntas. ¿El contrato de mutuo siempre será un contrato oneroso? Falso. Falsísimo. Lo vimos en la asesoría, el doctor lo explicó en clase. El contrato de mutuo, que es el préstamo dinerario, puede ser oneroso cuando hay intereses o gratuitos cuando es sin intereses. Por ahí, uno creo que marcó falso y entre paréntesis puso salvo que se exprese que sea gratuito. No, puso verdadero y entre paréntesis puso salvo que el contrato sea, se pacte sin intereses. Ya, el doctor le ha puesto 0, ¿ah? Porque la pregunta es sencilla. O pones verdadero o falso. No es para argumentar si es cierto o no. Lo que pone ahí para argumentar si quizás sí es correcto. Pero la premisa inicial está mal, pues. Pone verdadero, ¿no? Hay lamentablemente el alumno que ya debe saber si está aquí, que ha puesto eso, el doctor le ha considerado un 0. Ya, porque yo le pregunté, pero doctor, ¿está bien? Sí, pero me dijo, la premisa es rápida. O es verdadero o es falso. Y ya no dije nada más. Y bueno, es cierto, pues, ¿no? La premisa es falso, ¿no? Sencillo. 13. El contrato de compra-venta siempre será un contrato oneroso y con prestaciones recíprocas verdadero, pues. Todo compra-venta es un contrato oneroso. No existe una compra-venta gratuita, ¿no? Ni en Narnia existe eso. De la misma forma, todo contrato de compra-venta es con prestaciones recíprocas, siempre. No existe compra-venta con una sola prestación, ¿ya? El que haya puesto falso, eso ya preocupante, ¿ya? Ni en ninguna parte del mundo, ni en China, todo contrato de compra-venta siempre es oneroso y con prestaciones recíprocas. 14. El contrato de donación es unilateral porque solo se necesita la voluntad del donante y no del donatario para su validez. Totalmente falso, pues. El doctor lo explicó incluso en la última clase. No existe contrato sin 2 o más voluntades. No existe un contrato con una sola voluntad, eso no existe. Esto es una invención, quizás por ahí, de algún autor, por ahí, pero no existe eso. Oye, José, ¿y los contratos de consumo? También hay 2 partes, pues. Cuando yo voy a KFC, hay la manifestación de voluntad de KFC, mi manifestación de voluntad mía, pues. O KFC inmediatamente me lo pone. No, pues, no. O KFC me dice, te comes el pollo, y agarra mi boca y me hace comer. No, tiene que haber manifestación de mía para aceptarlo. Todo contrato requiere 2 o más manifestaciones de voluntades. Es un acuerdo de voluntades. Cuando se usa la palabra contrato unilateral, porque esa palabra lo van a encontrar en libros extranjeros, no hace referencia a que el contrato sea una sola voluntad, eso no existe.
el contrato siempre es bilateral o plurilateral. Cuando en el extranjero se dice unilateral, se hace referencia a los contratos con prestaciones unilaterales. Se dice unilateral porque solamente hay una sola obligación. ¿Ya? Y tampoco confundan con los actos jurídicos unilaterales, que eso sí, ahí sí solamente se requiere una sola voluntad, como el testamento, ¿no? Eso es distinto, ¿ya? Entonces, un contrato dice acá, de donación es unilateral porque solo se necesita la voluntad del donante y no del donatario para su validez. Eso es totalmente falso, pues. Todo contrato requiere la manifestación de voluntad tanto del donante como del donatario. Entonces, la respuesta es falso, verdadero, falso. No sé si aquí está una alumna que entregó al final y la vi que puso verdadero, 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 al azar. Es falso, verdadero, falso. ¿No? Si hubiera puesto falso, 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 hubiera sacado 2 puntos. Pero no, ha sacado un punto nomás. Ya es falso, verdadero, falso. Y las preguntas para desarrollar. A ver, ya para cerrar, porque ya me tengo que ir. El caso 15 dice, don Patricio, un próspero empresario, de manera resumida, un señor decide transferir la propiedad de un terreno a su sobrino, ¿ya? Y lo hacen en este caso por un documento privado con firmas legalizadas. El señor que dona se muere y de ahí aparece su esposa, doña Carmen, y doña Carmen pide en este caso, la restitución del terreno. No, obviamente, porque entiende que no hay contrato. Y José se defiende diciendo que sí hay contrato porque hay una buena fe y que hay una última voluntad de don Patricio. ¿Cuál es la respuesta? Ahora, para tener 3 puntos en esta pregunta, por aquí apunté lo que me dijo el doctor. Acá creo que está. Sí, allá. Tiene que haberse señalado, porque dice, si ustedes fueran el juez, no van a poner cualquier cosa, pues ustedes tienen que responder conforme a un juez, alguien que sabe derecho. Tienen que haber respondido que el contrato contiene una formalidad solemne, que la donación de un bien inmueble que requiere escritura pública. Si ha respondido eso, tienen un punto. Muy bien. Segundo, que ese contrato, como es por documento privado con firma legalizada, es nulo, porque justo no cumple con esa formalidad. Se han puesto eso, 2 puntos. Y por último, se tendrá que dar la restitución del inmueble ¿a quién? A doña Carmen, pues. Entonces, ustedes como jueces tienen que establecer que ese contrato es con forma solemne, al no cumplirse con esa forma solemne es nulo y por lo tanto se restituye el bien, ¿no? Creo que uno marcó simplemente es nulo y ya está. Es nulo. 2 palabras, nada más, es nulo. Como si fuera un juez, va a responder sí, es nulo y ya está. No, pues. Tienen que responder ahí, dice, como si fuera un juez. No les va a pedir una sentencia, el doctor no les ha pedido, pero lo básico, pues, señalar que es una forma solemne, que hay una nulidad de ese contrato y que por tal motivo tiene que restituirse el bien a doña Carmen. ¿Ya? Y por último, de acuerdo a lo explicado en clase, escribe una cláusula de allanamiento futuro. ¿Ya? En ese sentido, ya, bueno, esa es una pregunta repetida, pues. Incluso lo subí al grupo de WhatsApp en su momento, para que los que no estuvieron en clases y lo puedan revisar. Lo dije en las asesorías un montón de veces. Revisen, repasen, repasen, repasen. El doctor incluso los advirtió en clase, pero ahí también la mayoría ha fallado. La mayoría ha fallado en la misma pregunta. Y el doctor mañana le va a preguntar por qué han fallado en la misma pregunta. Si son 3 puntos regalados. La pregunta no es que escribas qué es una cláusula de allanamiento. No, han leído mal la pregunta. Y 2 veces ha preguntado, en el parcial y en el SUSTI. De acuerdo a lo explicado en clase, escriba una cláusula de allanamiento futuro. Sencillo, algunos han explicado. La cláusula de allanamiento futuro, ¿no?
es una cláusula que se hace con firmas legalizadas para no ir al desalojo por ocupante precario. Cero les ha puesto a esa respuesta. No es que la respuesta, el contenido de esta sea mala, ¿no? Pero eso no era la respuesta. Es cierto esa respuesta, sí, pero no respondía a la pregunta. La pregunta es que pongas una cláusula de allanamiento futuro. Les leo, por ejemplo, el de una alumna, ¿no? Que ha respondido correctamente. Miren lo que ha puesto. De acuerdo al artículo 594 del Código Procesal Civil, modificado por la ley 30.110, ¿ya? El arrendatario se compromete a allanarse a la demanda que se interponga por conclusión del contrato o por resolución del mismo por falta de pago, en conformidad de los artículos pertinentes del Código Procesal Civil y de la ley antes citada, que modifica el artículo 594 del Código Procesal Civil. Para sus efectos, se legalizan las firmas ante notario público. Perfecto. ¿No? No sé si está aquí. Camila Ari. Perfecto. Perfecto. ¿No? Ahora, el doctor, como les había mencionado, él no quiere que se aprendan cosas de memoria, pero sí lo básico, pues. Hay cosas que nosotros como abogados obligatoriamente de memoria tenemos que saber. Eso inevitablemente. Entonces, el doctor, ¿qué esperaba en esa respuesta? Que señalen el artículo pertinente, que es el 594 del Código Procesal Civil. No es necesario que se aprendan la ley de memoria, la ley que modificó ese artículo, no, pero aunque sea el artículo que van a aplicar, ¿no? Y señalar, pues, que se allana ante una conclusión del contrato o una resolución del contrato. Y adicionalmente, que se establezcan las firmas ante notario público. Aquí sí el doctor no ha puesto 1, 2 o 3 puntos, ha puesto 0 o 3. ¿Ya? 0 o 3 nada más. Por eso muchos ceros hay en esa pregunta, ¿no? Muchos ceros. ¿Por qué? La mayoría se puede explicar una cláusula. Un poco más y ya me desarrollan ahí en qué consiste el desalojo preocupante precario, en que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, ante esa pregunta, yo estoy seguro que el doctor va a preguntar algo similar. Yo no creo que sea la misma ya, pero sí mañana les va a volver a repetir en qué consiste eso. Que han vuelto a fallar en la misma. No, el doctor está preocupado y asustado por eso, ¿ah? Porque no es normal, pues. No es normal que la mayoría, ante la misma pregunta que se les ha dicho que va a venir, todos fallen. Otra vez, ¿no? Eso es preocupante, ¿no? Y ustedes creo que entienden, ¿no? Que es preocupante. Tienen que ser conscientes, ¿ya? Entonces, quizás mañana lo diga. Si no lo diga, lo va a decir en cualquier momento cuando quizás llame así al azar, ¿ya? Muy, muy. Ese es el examen. Ese es el examen. No estaba complicado, aunque sí no voy a negar que muchas de las preguntas estaban más complicados que el examen del parcial. Yo creo que el parcial ha sido mucho más fácil que este examen sustitutorio, ¿sí o no? ¿No? Aunque sea porque no han usado código civil. Yo sé que si la mayoría hubiera usado código civil, lo sacarían 20, ¿no? 19 o 18. El contenido sí está igual o incluso menos que el examen parcial, pero está más complicado porque no han tenido código. ¿Ya? Y el doctor se ha dado cuenta de eso y a partir de ahora todo el examen va a ser sin código, incluido el examen final, ¿ya? Porque quiere que aprendan ustedes, ¿ya? No de memoria, pero lo básico. Ahora, como les digo, me he dado cuenta justo eso también con el doctor, que con el código, sin el código han sufrido mucho. Entonces vamos a tratar de mejorar. El doctor tiene toda la disposición de responder sus preguntas, porque al doctor le llama mucho la atención que muchos estén bajas sus notas, ¿no? Incluso con preguntas regaladas. Entonces, quizás le va a decir qué cosa ha pasado. Sean sinceros, ¿no? No, el doctor no les va a gritar si son sinceros. Cuando mienten, ahí sí les va a gritar. No, si dicen, no, doctor, yo sí estudié. Ahí el doctor les va a gritar, ¿qué has estudiado? Si acá tienes 0,5, tienes 10.
Sí, doctor, yo sí estudié. No, es que esa respuesta significa otra cosa. No, el doctor ahí se va a amargar. Sean sinceros, sí, doctor, ¿sabes qué? No estudié bien. Te soy sincero, no estudié bien para ese examen. O sí, doctor, no he prestado bien atención a clases y le prometo que ahora voy a estudiar más y voy a apuntar. El doctor feliz se va a poner. No te va a gritar, ¿ah? Feliz se va a poner. Y te va a decir, está bien, está bien. Y le vas a caer bien todavía, le vas a caer bien. Porque al doctor le gusta eso, la sinceridad. Él le arte el floro, ¿ah? Odia eso. No, doctor, sí estudié, sí repasé, sí estudié toda la noche. Y el doctor ahí te va a gritar. Sean sinceros, ya no hay nada más como la sinceridad. Ya, y bueno, en mi caso, ¿cómo voy a hacer con ustedes? Y yo les voy a subir algunos libros eh, para que puedan avanzar su trabajo de investigación, ¿ya? Y voy a comprometerme con ustedes, aunque sea una vez cada 2 semanas, de hacer asesorías y grabarlos para los alumnos que no puedan, ¿ya? De teorías generales, ¿ya? Es decir, repasar, aunque sea con práctica, si les voy a poner casos y con eso les voy a explicar, ¿ya? Porque sí me preocupa también a mí personalmente que vuelvan a caer. Voy a ser sincero, la verdad nunca me he preocupado, si aprenden o no aprenden, esa es mala costumbre mía, porque yo sé que algunos, no es que no quiera que aprendan, no, obviamente quiero que aprendan, solamente que nunca me he preocupado por personas que no quieren aprender, esa es la premisa verdadera. Es decir, yo siempre he dicho, los que quieran aprender, bienvenidos, y a ellos sí, siempre les ayudo y todo lo demás. Y los que no quieren aprender, ahí los dejo, pues ya, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada si no quieren aprender. Ahora también me obligo a tratar de motivar a los que no quieren aprender, que son muchos en este salón, ¿ya? Y yo les entiendo, ya quizás porque ya estoy viejo, bueno, no estoy tan viejo, todavía estoy por ahí, quizás por eso les puedo entender. No, yo sé que es complicado, cansado, el trabajo, la familia, la pareja, los amigos, Aníbal, las clases, un montón de cosas puede pasar, ¿no? Les puedo entender. Entonces yo voy a tener toda la predisposición para complementar las clases, aunque sea una vez cada 2 semanas, ¿ya? Hacerlo aunque sea de manera práctica, para que entienda, para que aprenda, ¿ya? Y si no saben nada de civil, aunque sea empezamos ahí, desde nada, una horita de introducción al derecho, de ahí otra semana de acto jurídico, otra semana de obligaciones, otra semana de reales, otra de contrato parte general, pero la idea es que aprendan bien, ¿ya? Porque están en quinto año, ya van a acabar, ¿ya? Necesitan saber eso, no importa si eres civilista, penalista, administrativista, ambientalista, derecho minero, derecho tributario, tienen que saber esto, porque el contrato es pilar para todas las ramas del derecho. Yo sé que todavía no se dan cuenta de esto, pero se van a dar cuenta en el futuro, ¿ya? Muy bien, dime, Clorinda, creo que habías levantado la mano. Buenas tardes, gracias. Doctor. La consulta era si es que por casualidad usted tuviera un banco de preguntas, de casos, que nos pudiera ir adelantando y nosotros en la asesoría siguiente le mandamos las respuestas, porque eso es parte de ejercitarse, porque la teoría, se puede repasar, ¿no? Pero creo que lo bueno del examen sustitutorio ha sido eh, que no se formularon preguntas específicamente teóricas, ¿no? Sino que era la teoría aplicarla en el caso, ¿no? Y eso sería importante si usted nos puede ayudar en eso. A ver, a mí me encantaría pasarles un banco de preguntas, pero el doctor me tiene prohibido hacer eso, ¿ya? Porque mayormente el banco de preguntas que yo tengo son de los exámenes anteriores que he venido de clases. Y el doctor obviamente me ha prohibido hacer eso, porque a veces el doctor repite preguntas de años pasados. Entonces, por ese motivo, no puedo darles ningún tipo de banco de preguntas. Lo que sí podría hacer es ver con ustedes casos reales, jurisprudencia real, ¿no? Es decir, pero también eso ya implica un poco más de complejidad porque implicaría que lean más.
¿no? Y creo que eso le falta mucho a ustedes, leer un poco más o tener el entusiasmo de leer un poco más. Creo que por el agobio de los 10 o 11 cursos que llevas, ya más lectura les agobia más y terminan no estudiando. Entonces, mi idea es hacerlo como que cada 2 semanas, de mi parte, hacerlo práctico, es decir, una media hora teoría, lo más sencillo posible con ejemplos, y otra media hora de un caso, para que se pueda complementar y se pueda entender, ¿no? Pero sí también siento que muchos de ustedes la parte teórica y básica no lo saben. Y me doy cuenta en eso porque muchas de sus respuestas son contradictorias, ¿no? Es decir, hay respuestas que están muy relacionadas, ¿no? Pero que responden contradictoriamente. Es decir, por un lado responden correctamente y la otra que está totalmente relacionada responden incorrectamente. Entonces eso me hace pensar que a la suerte lo han marcado o por instintivamente lo han marcado una correcta y la otra no. Y a veces en cosas muy básicas también se han equivocado. Y en clases también me doy cuenta. Me doy cuenta mucho que muchos están volando, que están mirando en el techo, que están mirando en el piso, otro está con el celular, ¿no? Otro está durmiendo. Yo me doy cuenta también, yo estoy en la puerta y los veo, ¿no? Yo sé que no tanto, pero yo tengo un gran campo de visión, yo puedo ver muy grande. Yo puedo estar mirando acá, pero también al otro lado, sin que se den cuenta. Y me doy cuenta de eso, ya me doy cuenta bastante de eso. Entonces, por eso quiero hacerlo así. ¿Ya? Les voy a poder dar jurisprudencia, pero eso sí no les quiero obligar, pues. Aquí nada es obligatorio, ¿ya? Nada es obligatorio. Les voy a tratar de recopilar algunos casos para que puedan revisarlo y verlo en las sesiones que tengamos. Dime, Alberto. Muy buenas tardes, José. Sí, de acuerdo. Entonces, en ese sentido, yo te pediría para el caso de nuestra aula, esos casos, más bien para tocar la parte teórica, en cada caso, ahí podría ir precisando los temas teóricos que pueden tener relación con actos jurídicos, con obligaciones o con derechos reales, ¿no? Pero Ujú. partiendo de los casos, los ejemplos concretos, en función de cada uno de los temas que hemos venido desarrollando. Digo esto porque ya tenemos muy poquísimo tiempo para Eso es cierto. la culminación del ciclo anual. Gracias, José. Eso es cierto, Alberto. Sí, me ha tomado un poco tiempo recopilar algunos casos, porque tengo que revisar jurisprudencia. Tengo por ahí un banco de jurisprudencia, pero ya no me acuerdo, pues ya todos los casos que habré estudiado en la universidad. Y tengo que repasarlo y hacerlo y verlo con ustedes y ver cuál es el más, el que más sirva para ustedes, ¿no? Y ya en su caso, si no inventar un caso, pues, ¿no? Para que ustedes lo puedan entender mejor, ¿ya? De eso me comprometo. Ya vemos esta semana que viene, no, pero ¿cuándo es? A ver, estamos 28, ¿no? Puede ser, allí ya es octubre. Puede ser el próxima semana, que es el 5 o en su caso ya el 12 puede ser, ¿no? El 12 podría ser, ¿no? Comenzar con eso para tener tiempo yo también para ver qué temas podemos abarcar. Podríamos comenzar, por ejemplo, con obligaciones, que es un tema muy importante y muy básico, ¿no? ¿Qué es una obligación? ¿Cuáles son sus características? ¿En qué consiste? ¿Qué tipo de obligaciones hay y todo lo demás? También aprender un poco de derechos reales, porque hay muchos conceptos que no. Y yo creo que esto les va a servir también para finalizar su carrera, porque cuando finalizan su carrera también van a tener que dar exámenes de todos los cursos que han llevado. Y si eligen sustentación de expediente, si les toca un expediente civil, tendrán que responder muchas veces de varias preguntas civiles. Creo que les va a servir bastante esto, ¿ya? Y también me comprometo a continuar, ya voy a tratar de comprometerme más con ustedes para que salga mejor, pues, ¿no? Es también el reto para ustedes que tratar de sacar un muy buen grupo de abogados, ¿ya? Entonces, y así vamos a hacer, ¿ya? Solamente para cerrar ahí la sesión, porque me tengo que ir, este,
El SUSTI, si va a haber SUSTI, sí, va a depender de la cantidad de jalados. ¿Cuántos jalados hay? Mañana el doctor los va a decir, no les puedo adelantar. Ya, mañana no se va a entregar los exámenes, se va a decir los exámenes, las notas. Los exámenes el doctor no suele entregarlos. El anterior los entregó porque ya dijo, pues, como todos han jalado, ya que se lo queden, pues, ¿no? Pero el doctor no suele entregar exámenes. Lo que sí hacemos es entregarlo a departamentos académicos, eso por obligación, porque por la normativa tenemos que entregarlo. Entonces, no esperen que recibir el examen, ¿ah? Eso no suele ocurrir. Pregunten a años anteriores, el doctor nunca entregó el examen, creo que es la primera vez en 6 años que ha entregado examen, ¿ya? Por ese mismo motivo, el doctor me entrega los exámenes para yo revisarlos, ¿no? Que si es que no hay un error, ¿no? Si es que hay, y por eso yo también me dedico un buen tiempo, ya me he dedicado, por ejemplo, ayer me he dedicado a revisar si han corregido correctamente, si está bien el 1, está bien el 0, y reviso pregunta por pregunta, si yo hago así, pregunta 1 y reviso de todos los exámenes la pregunta 1 si han respondido, es decir, si han corregido correctamente. Igual con la pregunta 2, así. Y ya yo de ahí al día siguiente, que es hoy día, le digo al doctor qué errores ha habido, qué errores no ha habido, y ya me dice que lo corrija y que mañana lo vemos. No, así hacemos, así hacemos. El doctor tiene otro abogado que le ayuda a hacer esas correcciones. El doctor mismo también corrige especialmente la parte teórica, la parte práctica, porque él valora eso. ¿Ya? Entonces, los exámenes no se va a entregar, pero sí les prometo que los exámenes están bien revisados. Mira, lo revisa Aníbal, lo revisa su abogado, lo reviso yo, y yo lo reviso como 2 veces, ¿ya? Porque me da miedo mucho que se equivoquen, ¿ya? Yo me pongo en la postura de ustedes, a mí me daría terror que si yo saqué un 16 me pongan 15, me daría un terror, ¿no? Entonces yo lo reviso, no se preocupen, lo reviso a la perfección uno por uno, no va a haber ningún tipo de error. Además que eso se presenta pues a departamentos académicos, y en departamentos académicos eso quedan para que ustedes los puedan revisar, ¿ya? Entonces mañana se va a dictar las notas de todos, ya saben cómo es, el doctor le gusta hacer eso, no se va a publicar las notas, quizás por error yo lo suba a 1 minuto a las 6 y de ahí lo elimine, puede ser, aunque sea para que vean. Y nada, y ya el doctor va a dar la indicación para el tema del SUSTI, que quizás puede ser oral. Si son poquitos los que han jalado, puede haber SUSTIs orales. Es decir, que en cualquier momento de la clase, el alumno que quiera dar su SUSTI levanta la mano, se acerca, le hace al doctor unas preguntas, y se responde bien, le pone 16, 17, o le pone, o mantiene su nota, ¿no? Entonces, solo se dictarán las notas, sí, solo se dictarán las notas, ¿no? Muy bien. Muy bien, no se preocupen, el doctor, como les digo, no quiere jalarlos. Ya si jalan es porque han querido jalar, porque el doctor les va a dar muchas oportunidades, ¿ya? Solamente dependen de ustedes, estudien, falta un mesecito y ya algo nada más. Y les repito esto, no peleen por nota. Es decir, si yo tengo 15 y quiero 16, no le digan eso al doctor jamás. Ya, eso creo que le pasó a Juan Espinosa Espinosa. ¿Ah? No sé si les contó Juan Espinosa Espinosa alguna vez una anécdota, se han llevado con él, que él se peleó con el doctor Aníbal porque le puso 14. Y Juan Espinosa Espinosa quería más, ¿no? Y le reclamó y Aníbal Torres le gritó, cuando era estudiante universitario. No sé si les habrá contado esa historia el profesor Juan Espinosa, ¿no? Ya les contará quizás en algún momento, o ya quizás no lo quiere contar, pero pasó eso, ¿no? Pasó eso. Siempre decía, yo me tengo una espina con Aníbal del 14 que me puso de nota cuando yo merecía 16, 17. Él siempre dice eso en las clases, o a sus amigos y así, ¿ya? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, no peleen por nota. 15 es 15, 16 es 16, 17 es 17, 18 es 18. Lo importante es que aprenda. Eso es lo que más le importa al doctor. ¿Ya? Muy bien. Eso es todo. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Ya, ninguna duda. Ya. Buenísimo, chicos. Nos vemos entonces, quizás la próxima, la sub-7. Dime, Geraldine. Sí, hola,